Nunca imaginé que la lavaplatos, olvidada por todos, cambiaría el rumbo de la cocina. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Fue un día cualquiera, lleno de ruido y caos. Pero allí, en el rincón oscuro, la lavaplatos me miraba con su brillo apagado, como un guardián de secretos olvidados. Todo comenzó una tarde en la que cocinaba sin parar, con los aromas de la comida fluyendo por toda la casa. Era un día especial, la reunión de la familia. El olor a especias estaba en el aire. Pero lo que menos esperaba era lo que ocurriría luego. Un pequeño zumbido, casi inaudible, me sacó de mi trance. Miré hacia la lavaplatos. Nunca había prestado atención a ese sonido, un murmullo sutil como un susurro en la penumbra. Cuando me acerqué, sentí un escalofrío recorrerme. Las luces titilaron de una manera extraña, como si la lavaplatos estuviera viva. Me reí nerviosamente, pensando que era mi imaginación. Pero el zumbido se intensificó, y sentí como el aire se cargaba de electricidad. Algo no estaba bien. Las voces de la familia se desvanecieron, y la cocina se volvió un lugar de incertidumbre. La piel se me erizó, y mis manos temblaron. Me agaché, y como si estuviera en un trance, abrí la puerta de la lavaplatos. En ese instante, lo vi, un pequeño objeto brillante, algo que nunca había notado antes. Era un medallón, cubierto de tierra y restos de platos. Cuando lo tomé en mis manos, algo indescriptible sucedió. Un estallido de luz, y antes de que pudiera reaccionar, la cocina se volvió un torbellino. Los platos comenzaron a moverse, y las luces danzaron. Era como si la lavaplatos despertara un poder oculto. Mi corazón latía con fuerza, el miedo me envolvió y, a la vez, una ardiente curiosidad me empujaba a seguir adelante. Sentía que había cruzado una línea que no podía deshacer. Lo que había comenzado como una simple reunión familiar estaba a punto de transformarse en algo inimaginable. Mi madre, con sus ojos abiertos como platos, miraba la escena con horror. ¿Qué está pasando?, preguntó, pero yo no tenía respuestas. Miré el medallón nuevamente. Quizás contenía la clave de lo que estaba ocurriendo. Un secreto que cambiaría todo, que cambiaría el rumbo de la cocina. El silencio se volvió pesado, y el miedo me envolvió. Este era solo el inicio. Nunca imaginé que la lavaplatos podría ser el inicio de un caos, pero eso no era todo. En ese momento, me percaté de un pequeño papel, olvidado en la esquina. Algo me decía que allí estaba la respuesta. Me lancé hacia él, mientras el pánico crecía en mi pecho. No, gritó alguien, pero era demasiado tarde. Ya había tocado el papel. La cocina estalló en un clamor de ruidos, caos y luz. Entonces, se escuchó, claro y definido, una risa que helaba la sangre. La lavaplatos no solo guardaba platos, guardaba secretos. Hey, antes de que continuemos con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras de nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, dale me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos ves? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectémonos. El caos parecía haberse detenido en el tiempo, como si la cocina hubiera sido atrapada en una burbuja de incertidumbre. La risa escalofriante resonaba en mis oídos, y miré a mi madre, cuyo rostro mostraba una mezcla de temor y asombro. Las luces titilaban en un juego errático, como estrellas en un cielo tormentoso. Tragué saliva, sintiendo como la adrenalina impulsaba mi corazón hacia la desesperación, lo único que podía escuchar era el retumbar de mis pensamientos. ¿Qué se supone que significa esto?, me pregunté a mí mismo mientras la confusión dispersaba mi enfoque. El medallón, aún en mi mano, irradiaba una luz tenue y pulsante.
Con cada latido de mi corazón, me sentía más conectado a su poder, más atrapado por su misterio. ¿Qué has hecho?, exclamó mi madre, su voz llena de angustia. El ambiente en la cocina se había vuelto cada vez más pesado, casi tangible. Volteé hacia ella, buscando la manera de calmarla, pero no encontraba palabras. No quería que la desesperación nos separara en este momento, necesitaba que ella confiara en mí. Voy a averiguarlo, prometo que lo haré, respondí, intentando que mi voz sonara firme. Pero mi mente estaba abrumada y atormentada por las preguntas. Pasaron unos instantes que se sintieron interminables, hasta que el eco de la risa se desvaneció lentamente, dejando un frío gélido en el aire. Sentí como el medallón se calentaba en mi mano, y por un momento, una visión fugaz se apoderó de mi mente. Vi a mi abuela, sonriendo con ese mismo medallón colgado de su cuello. Recordé sus historias sobre un antiguo legado, sobre secretos de familia que llevaban generaciones ocultos. Mis ojos se abrieron, entre la confusión y la claridad. Fue todo lo que necesitaba para encontrar un propósito. Este medallón, hay algo más. Hay una razón por la que está aquí, murmuré. Volteé hacia la lavaplatos, encarnando mi determinación. Este aparente caos podría ser la chispa que necesitábamos para destapar la verdad de nuestra historia. El hecho de que este objeto antiguo hubiera permanecido escondido durante tanto tiempo solo enfatizaba cuántos secretos la casa guardaba. Tal vez no era solo la lavaplatos, tal vez todo el hogar había sido un refugio para las historias no contadas de nuestra familia. La cocina comenzaron a estabilizarse. Los platos, que antes habían danzado a voluntad, regresaron a su lugar, como si el tiempo se reiniciara. Pero la sensación de que algo más estaba por suceder flotaba en el aire como un eco distante. Mi madre, aún asustada, se acercó a mí. Debemos deshacernos de eso, no podemos permitir que nos controle. Pero miré fijamente el medallón en mi mano, sintiendo un vínculo con nuestra historia que no quería romper. Luché con la decisión, debería seguir adelante e investigar o dejarlo todo en el pasado. Antes de que pudiera responderme, el murmullo de la cocina regresó, pero esta vez era diferente. No era la risa, era una voz suave, casi como un canto. Me giré hacia la lavaplatos, mi corazón se detuvo un momento. Escúchame, resonó la voz, atrapándome firmemente en la realidad de que esto no era un simple juego. La lavaplatos estaba hablando, y no estaba dispuesta a callar. La conexión que cada uno de nosotros había compartido durante tanto tiempo estaba a punto de desentrañarse, y yo era el único que podía escucharla. Pero la verdad no siempre es amable, y un temor creciente sobresalía en mi pecho. Estaba preparado para lo que iba a descubrir. Las luces parpadearon de nuevo, pero esta vez un rayo de destello iluminó el medallón, como si me estuviera alertando de que no todo lo que brillaba era oro. En la penumbra que nos envolvía, las sombras parecían cobrar vida, y me izagué de un giro emocional. No estoy seguro de si debo, pero sin duda, voy a averiguar cuáles son esos secretos. Con esta promesa resonando en mi mente, sentí que mi vida estaba a punto de transformarse, pero la pregunta seguía sin respuesta. ¿Sería capaz de enfrentar lo que viniera? Un golpe en la puerta rompió el silencio, y en mi pecho resonó un desafío. La vida no iba a dejarme salir tan fácilmente. El golpe en la puerta había sido tan abrupto que los ecos resonaron en mi pecho, como un tambor que anunciaba una inminente confrontación. Mi madre se sobresaltó, y sin pensarlo, se colocó entre la puerta y yo. La incertidumbre llenaba la habitación, pero había algo más, un destello de esperanza que atravesaba el miedo como un rayo en la tormenta. No puedo, pensé, sintiendo el peso del medallón en mi mano. Se había convertido en un símbolo de mi conexión con el pasado, pero también me recordaba que el futuro estaba en mis manos. Hacer lo correcto significaba navegar entre lo desconocido y lo conocido, y cada golpeteo en la puerta era un recordatorio de que la vida estaba cambiando, quizás para siempre. Con el corazón acelerado, me acerqué a la puerta, decidido a enfrentar lo que hubiera al otro lado. Mi madre intentó detenerme, su mano en mi brazo era tanto un acto de protección como de advertencia. Si son ellos, su voz temblaba, pero yo sabía que no podía dar marcha atrás.
Si son ellos, necesitaré estar preparado, respondí mientras deslizaba la cadena de seguridad. Abriendo la puerta, la luz de la tarde inundó la cocina. En el umbral se encontraba un hombre que nunca había visto, con una mirada fascinada y una expresión que balanceaba entre la sorpresa y la preocupación. Su apariencia era familiar pero al mismo tiempo extraña, con una mezcla de rasgos que se asemejaban a aquellos que habían posado su mirada en familiares de la familia, generaciones atrás. ¿Puedo pasar? Necesitamos hablar, dijo de manera urgente, y aunque su voz era cortante, había algo en su tono que llamó mi atención, como si supiera más de mi historia de lo que yo mismo conocía. Mi madre retrocedió un paso, aunque la puerta seguía abierta. La tensión en el aire era palpable. ¿Debía confiar en un extraño que se presentaba justo en el momento de mayor confusión? Pero todavía llevaba el medallón en la mano, y su calor parecía intensificarse, como si respondiera a la presencia de este hombre. ¿Quién eres?, pregunté, tratando de mantener la calma, aunque la inquietud burbujeaba en mi interior. Soy parte de tu legado, de su legado. Se inclinó ligeramente hacia adelante, y el brillo en sus ojos me hizo pensar que su interés iba más allá de una simple curiosidad. El medallón que tienes no es solo un adorno. Tiene un poder que necesita ser entendido. Mi madre respiró hondo a mi lado, su expresión inquieta pero decidida. Esto no es una broma, ¿verdad?, dijo, buscando respuestas en su rostro. Hemos tenido suficiente caos para un día, no vengo a hacer daño. Pero hay cosas que no pueden quedar ocultas. Los secretos que has despertado, los secretos que han estado en esta casa son profundos y peligrosos, dijo el hombre, su mirada centelleando como si viera algo que nosotros no podíamos. Debemos hablar sobre la lavaplatos, y de lo que ella guarda. No es simplemente una máquina de lavar platos, es un umbral entre mundos. Cada palabra de este desconocido resonaba en mi mente, y un escalofrío recorrió mi espalda. La voz suave que había escuchado antes volvió a atormentarme, dándome la impresión de que todo había sido planeado de antemano. ¿Qué quieres decir con umbral entre mundos?, pregunté, mi voz temblando por la mezcla de miedo y expectación. Las historias de tu familia no son solo memorias, son portales. El medallón y la lavaplatos tienen un propósito, y están esperando a que tú lo descubras. Pero hay fuerzas en juego que desean que eso no suceda. Si el mismo medallón te ha traído hasta aquí, entonces yo estoy aquí para ayudarte, pero la elección es tuya. Justo entonces, un estruendo sonó desde el interior de la casa, como si la frenética energía acumulada estaba buscando una salida. Las luces titilaron de nuevo, sumando a la inquietud general. La vida se niega a dejarme salir tan fácilmente, pensé mientras la adrenalina me llenaba. Pero sabía que había llegado el momento de tomar una decisión. ¿Qué debo hacer?, cuestioné, dándome cuenta de que esa pregunta no solo me abrumaba a mí, sino también a mi madre, quien observaba todo con incredulidad y miedo. Escucha la lavaplatos, dijo el hombre, y en su voz había un giro de compasión que había mantenido escondida. Te guiará, pero debes prometer que te mantendrás alerta. El camino puede ser oscuro, y los secretos a menudo vienen con un precio. De repente, el medallón brilló con una intensidad cegadora, y el eco de la risa, ahora distante y ominosa, rompió el silencio de la habitación. Aterrorizado y emocionado a la vez, me di cuenta de que no había marcha atrás. La cocina había cambiado para siempre, y mi vida también. En un profundo y resonante susurro, la lavaplatos volvió a hablar, y por un instante supe que el verdadero sabor del legado estaba a punto de ser revelado. Este es solo el comienzo, parecía decir. Y con un ligero movimiento de su voz, el caos volvió a cobrar vida, esta vez con mucho más significado. La luz del atardecer filtraba a través de la cocina, creando sombras danzantes que se movían en sintonía con la inquietud que sentía en mi interior. La voz de la lavaplatos resonaba aún en mis oídos, y me pregunté qué significaban realmente sus palabras. Este es solo el comienzo. Era un eco de promesas antiguas y advertencias que se acumularon como polvo en recovecos olvidados. Mi madre, aún visiblemente afectada, se acercó a mí,
su mirada mezclando preocupación con un destello de la valentía que conocía tan bien. No podemos quedarnos aquí, tenemos que hacer algo, susurró, aunque la rigidez en su voz hacía que cada sílaba sonara como un grito silencioso. Mientras tanto, el extraño observaba, atento, esperando que tomara la iniciativa. ¿De verdad crees que debemos hacerlo?, le pregunté, mis palabras cargadas de desconfianza. Había una parte de mí que se aferraba a la normalidad, al simple y mundano acceso a la vida que conocía, y el otro estaba hambriento de respuestas. Tu familia tiene una historia que está a punto de revelarse. La lavaplatos es solo la puerta de entrada. Te ha elegido a ti, y eso significa que estás destinado a descubrir lo que sucede, dijo el hombre, su tono ahora más suave, casi como si intentara consolarme en lugar de empujarme al abismo desconocido. Tomé aire, sintiendo como el medallón se ajustaba en mi mano, una conexión tangible con todo lo que había sucedido antes de mí. ¿Qué debo hacer para comprender? ¿Qué tal si no quiero ser parte de esto? La idea de rechazar ese legado me llenaba de una extraña emoción, como si pudiese intentar recuperar el control. Es tu derecho, pero ten cuidado. Ignorar lo que está en juego puede tener consecuencias no solo para ti, sino para todos los que amas. Las palabras del desconocido me atravesaron, llenas de un imponente sentido de urgencia. Las luces titilaron de nuevo, y un murmullo proveniente del lavaplatos se hizo más fuerte, como si quisiera revelar un secreto que estaba a punto de escapar. La cocina se tornó en un espacio vivo, lleno de expectativa, y dentro de mí, una chispa de esperanza combatiendo con el temor. No puedo dar marcha atrás, me dije, decidido. Me acerqué a la lavaplatos, sintiendo el flujo de energía que emanaba de ella, una mezcla de nostalgia y poder. ¿Qué quieres mostrarme?, pregunté, casi en un murmullo. El hombre se acercó, su figura se recortaba contra la luz, y en su mirada había un reflejo de mi propio asombro. Relájate y escucha. Responde a lo que sientas, dijo mientras respiraba hondo, preparándose para lo que estaba por venir. Con cada palabra que pronunciaba la lavaplatos, sentí que el tiempo se detenido, y el zumbido se transformó en un canto antiguo, lleno de historias de risas y lágrimas, alegrías y pérdidas. Recordé a mi abuela, su risa contagiosa llenando el hogar, y como siempre decía que había magia en lo cotidiano. Entonces, de repente, la cocina se oscureció, como si el mundo hubiera dejado de girar. El hombre extendió una mano hacia mí. Concédele tu fe. Solo así entenderás el camino que debes seguir. No sabía lo que estaba a punto de enfrentar, pero había una seguridad volátil en su voz. Agarrando su mano, un temblor recorrió mi cuerpo, como si la energía de generaciones fluyera a través de nosotros. La lavaplatos gimió y sentí una vibración, una apertura. Como si un portal se estuviese creando ante mis ojos, sugiriendo que la parte que había estado oculta por tanto tiempo ahora sería revelada. Un brillo estalló en el aire, y en ese instante supe que había cruzado una línea. Mis pensamientos se dispersaron, y entonces una imagen apareció, una figura solitaria, atrapada en un mar de sombras. Un rostro conocido pero distorsionado por la angustia o el miedo. No, grité, sintiendo que me atrapaban por el collar. La intensidad de la conexión era abrumadora. La visión se desvaneció, y yo caí de rodillas, el pánico invadiendo mis sentidos. El hombre me agarró del brazo. No temas. Tienes el poder de cambiar esto. Debes volver a buscar esa figura. Dímelo todo. ¿Quién era? Que está en juego, la súplica brotó de mis labios, porque sabía que todo esto era más grande que cualquier cosa que había imaginado hasta ahora. La puerta de la lavaplatos cerró un instante y el hombre, después de una pausa, sonrió con tristeza. Vamos, no olvides que ya has visto el primer destello de lo que ocurre aquí. Lo que venga a continuación será una prueba de tu valor y deseo de enfrentarte a la verdad. Entonces, mientras la luz se desvanecía y el eco de lo desconocido siguió resonando en mi camino, supe que no debía mirar atrás. El viaje no había hecho más que comenzar, y ya se sentía como si llevara años preparándome para esto. Pero el futuro era inestable, el peso de las decisiones nos esperaba.
La cocina había sido un barómetro de mi vida, y la lavaplatos sería la brújula que me conduciría a mi destino. Cuando las luces parpadearon de nuevo, la familiaridad de la cocina cobró un matiz diferente, como si los objetos que me rodeaban estuvieran cargados de una historia que había despertado. La lavaplatos aún susurraba, y yo trataba de recordar todos los detalles de aquella figura. Me sentía en un estado de conexión que nunca había experimentado antes, como si las paredes de la casa estuvieran absorbiendo mis emociones y susurrando de vuelta respuestas olvidadas. ¿Qué quieres que haga?, murmuré, con la cabeza gacha. La incertidumbre parecía caer sobre mí como un manto pesado. La figura de mi madre estaba quieta en el fondo, a la espera de una respuesta, un gesto, algo que le diera un sentido de dirección. Sin embargo, el miedo a lo desconocido amenazaba con paralizarme. El hombre tomó un paso hacia adelante, inyectando su energía en la atmósfera. Tienes que invocar lo que has visto. Esa figura no es solo un reflejo del futuro, también es un eco del pasado. Su angustia es la tuya. Lo que sucedió le dejó una marca que necesita sanar. Sabes más de lo que imaginas. Mis pensamientos se agolpaban, luchando entre la desesperación y el deseo de encontrar la verdad. Esa figura atrapada había sido, sin lugar a dudas, alguien que amaba. El rostro distorsionado me seguía acechando en cada rincón de mi mente, haciendo eco de un dolor que no podía ignorar. ¿Y si no tengo la fuerza suficiente? ¿Y si lo que encuentre es demasiado oscuro? La voz apenas emergía de mis labios, pero, en el silencio, su peso era abrumador. Cada generación enfrenta sus demonios. El coraje no es la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él, me contestó, su mirada fija en mí con una intensidad que me hizo sentir despojado de mis dudas. Permítete sentir lo que sientes, permítete ser vulnerable. Es en esa vulnerabilidad donde se encuentra tu verdadero poder. Tomé un instante para respirar hondo, las palabras fueron como el aliento que necesitaba para seguir adelante. La lavaplatos continuó resonando, y de repente, un recuerdo nubló mi mente, el día en que mi abuela me había contado historias sobre sus propios miedos, sus éxitos, y como siempre luchó contra la sombra de un pasado que coqueteaba con la desesperación. Había una historia, un rayo de esperanza que quería gritar a los vientos. Lo haré, dije con más convicción de la que sentía. Si hay algo que puedo hacer para cambiar esto, encontraré el camino, por mí y por ella. La determinación comenzó a burbujear en mi interior, desafiando la parálisis que había sentido antes. El hombre sonrió, lleno de un orgullo que me dio fuerza, y al mismo tiempo, un aire de tristeza. Es un camino solitario, pero no estás solo. Esta batalla está en tu sangre. Recuerda, conectar con tu familia, con tus raíces, es clave para deshacer el dolor. Es fundamental ser honesto contigo mismo y no temer a la verdad. La lavaplatos es solo uno de los muchos lugares donde las respuestas pueden estar escondidas. Mis pensamientos se entrelazaban como hilos de un tapiz, cada momento en mi vida parecía llevarme a esta búsqueda. La urgencia me llevó a acercarme de nuevo a la lavaplatos, colocándome frente a ella como si me estuviera mirando a los ojos. Muéstrame el camino, dije, la convicción volviendo a teñir mi voz. La luz vibró, intensificándose, y el murmullo se transformó en susurros de voces queridas, risas compartidas, un consuelo en tiempos de tristeza, y la sabiduría de aquellos que se habían enfrentado a los mismos miedos. Era la historia de mi linaje, el dolor compartido que había sido olvidado. En un instante, la visión regresó de golpe. Mi corazón se aceleró al ver a la figura de nuevo, su tristeza envolviendo el aire que me rodeaba. Desde el fondo del mar de sombras, grandes ojos me miraban, y su tristeza era palpable. No puedo ayudarte, parecía gritar, atrapada en una prisión donde los grilletes eran las decisiones que habíamos tomado y no tomado. Voy a liberarte, grité, sintiendo una conexión profundamente arraigada, un eco de mi abuela, de mis antepasados, resonando en mi pecho. La determinación ardía dentro de mí, la fuerza brotando de un lugar que nunca había sospechado que existía. El hombre se inclinó hacia mí, su voz suave como una brisa entre las hojas. Recuerda, la verdad puede ser dura, pero también es liberadora.
Enfrenta tus sombras, y lo que encuentres a través de ellas será el puente hacia la luz. En ese momento, comprendí que mi lucha no sería solo con lo externo, sino también con lo interno, con las creencias y heridas que habían persistido. Una fragancia familiar llenó la cocina, una mezcla de especias que me recordó a mi infancia. Era un amor incondicional que me brindaba el coraje necesario para enfrentar el camino que se extendía ante mí. De repente, el aire vibró con un nuevo propósito y las sombras comenzaron a desvanecerse. No puedo estar atado a mis miedos, me repetí, con cada fibra de mi ser. Sabiendo que la búsqueda de esta figura reclamaría una parte de mí que hasta ahora había temido confrontar, y así, mientras la luz comenzaba a cambiar y el sonido del lavaplatos se tornaba en una melodía esperanzadora, comprendí que este solo era el principio de un viaje profundo y transformador, un viaje que me llevaría a la esencia de mí mismo y de mi familia. Pero justo cuando creía que estaba a punto de despegar, un grito ahogado surgió en el fondo, y la visión se partió en 1000 pedazos, revelando un terror inesperado. El hombre me miró, su expresión sombría aún ausente de respuesta. La lucha apenas comienza. Debes tomar decisiones difíciles. Aquello que enfrentes puede romperte tan fácilmente como reforzarte. Su advertencia resonó, y el eco de un pasado inacabado permaneció en el aire. El nuevo desafío se cernía sobre mí, y mientras me giraba para enfrentarlo, me di cuenta de que el camino sería tanto un viaje de autodescubrimiento como una disculpa hacia aquellos que había perdido. El aire en la cocina se volvió denso, cargado de emociones a medida que la visión se desvanecía. Sentí un nudo en el estómago, como si la realidad formara un abismo entre lo que había sido y lo que estaba a punto de enfrentar. Esa figura que había aparecido en mi mente, ese reflejo de tristeza y desesperanza, no era solo una sombra, era un legado que había estado esquivando durante años. Cierra los ojos, susurró el hombre, su voz se convirtió en un refugio en medio de mi confusión. Conéctate con lo que sientes. Permite que esos gritos ahogados se conviertan en tu guía. Lo hice, incluso si el pulso que sentía en mi pecho resonaba con cada latido de miedo que me contenía. Visualicé la figura de nuevo, su tristeza transformándose lentamente en un mar de recuerdos. Escuché ecos de risas, llantos y el crujir de una puerta en el fondo. Cada imagen se entrelazaba con lo que había vivido, formando un mosaico de experiencias familiares que nunca antes había apreciado. ¿Por qué no me dijiste lo que pasó?, me encontré preguntando, sin darme cuenta de que hablaba en voz alta, como si la figura pudiera escucharme. ¿Por qué dejaste que cargara con esto solo? Las luces comenzaron a parpadear nuevamente, como si la cocina intentara comunicar algo, y el hombre se acercó, apretando suavemente mi hombro. Las preguntas son el comienzo. A veces, la claridad no llega hasta que nos atrevemos a mirar hacia el abismo. Cada respuesta también revela un poco más del amor que construyó esta familia. En lo profundo de mi ser, la conexión con mis raíces pareció encender una chispa. Sabía que el viaje sería incómodo, pero el propósito de liberar ese grito ahogado se convirtió en un mantra dentro de mí. Abrí los ojos y miré al hombre, quien ahora parecía menos un extraño y más un guía en esta travesía emocional. ¿Dónde empiezo?, le pregunté, ansioso por convertirme en parte de esta historia, no solo como un simple observador. ¿Dónde comenzó todo?, respondió. Cada rincón de esta casa guarda secretos que fueron tejidos en momentos de alegría y sufrimiento. Tu misión es descubrir esos momentos y deshacer el hilo que te ata al dolor. La lavaplatos es solo un inicio, también encontrarás respuestas en el sótano, en el jardín y en las cartas que aguardarán por ti. El pensamiento de recorrer cada rincón de la casa y desentrañar las verdades escondidas me llenó de una mezcla de ansiedad y emoción. Pero también sentí una extraña claridad. La lucha por el atlas de mi historia familiar ponía en perspectiva mis propios temores. Si encuentro las respuestas, las compartiré. No quiero que se repita el ciclo. El hombre asintió, sus ojos reflejaban la luz de una esperanza renovada. Esos son los pasos hacia la sanación. Pero recuerda, no solo restablezcas la conexión con el pasado, también debes buscar la conexión en el presente. Tu familia también está aquí,
en la vida cotidiana, en los caminos que elegimos. Un nuevo sentido de responsabilidad brotó en mí. La idea de romper la cadena del silencio que había atormentado a cada generación se transformó en un impulso poderoso. No solo sería por mí, sino por aquellos que habían caminado antes que yo, y por la familia que aún me rodeaba. Consciente de que no solo enfrentaría oscuridades pasadas, sino también la luz que traería el amor a mi vida actual, me dirigí hacia la puerta del jardín. Allí, entre los recuerdos y las historias que anhelaban ser contadas, sentía como mi corazón latía con más fuerza, como un tambor que llamaba a la batalla. A cada paso que daba, los ecos de mis antepasados me instaban a seguir. Pero justo cuando estaba a punto de cruzar el umbral, un toque frío recorrió mi espalda, y una voz distante se deslizó por mis oídos: no olvides lo que dejaste atrás. Me giré con rapidez, y el hombre parecía difuminarse, como si el aire mismo le reclamara a otro lugar, su presencia ahora un destello de luz. Tu viaje apenas comienza. Ten cuidado, dijo, y en un instante, se desvaneció en la bruma de la cocina. La incertidumbre se apoderó de mí una vez más, una sombra alargada y persistente. La verdad se encontraba en la distancia y, sin embargo, podía sentirla apenas al alcance de mi mano. El jardín estaba iluminado por un sol dorado, pero el eco de aquel grito ahogado regresaba, retumbando en mi mente, como una advertencia, un hechizo encadenado que clamaba ser liberado. En ese momento, comprendí que no solo debía enfrentar las sombras de mi familia. Tenía que reconciliarme con la mía propia. Con un último vistazo a la cocina, me dirigí hacia el jardín, donde el viaje hacia la verdad y la redención me aguardaba, y aunque mi corazón palpitaba con temor, el amor en mi interior ardía con esperanza. El jardín se extendía ante mí como un lienzo en blanco, donde cada planta y cada flor parecían susurrar historias antiguas. El aire estaba impregnado de aromas a tierra húmeda y a la fragancia sutil de las magnolias, pero a pesar de su belleza, una sensación de inquietud me envolvía. Sabía que las respuestas que buscaba estaban allí, camufladas entre los colores vibrantes y las sombras del pasado. Caminé hacia un rincón del jardín donde había un antiguo columpio de madera, carcomido por el tiempo y cubierto de yedra. Se decía que mi abuela solía sentarse allí durante horas, reflexionando sobre sus sueños y temores. Al acercarme, un sentimiento de nostalgia me invadió, provocando que mi piel se erizara. La conexión con ella era más fuerte de lo que había imaginado. Me dejé caer en el columpio, y con cada movimiento, sentí que las historias de generaciones se deslizaban hacia mí. Recordé a mis padres reunidos en esa misma área, riendo mientras me enseñaban a sembrar. Pero en el eco de sus risas, podía escuchar un lamento. Los días de felicidad parecían siempre entrelazados con una tristeza palpable. Comprendí que la risa era un manto que cubría un duelo no compartido. ¿Cómo se siente el silencio?, murmuré, preguntando a nadie y a todos al mismo tiempo. Ahí, en ese instante de vulnerabilidad, las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos. Era abrumador sentir la pérdida por no haber amado ni entendido lo suficiente las luchas de quienes me precedieron. Era como si el jardín me retara a enfrentar esta verdad, a sumergirme en las raíces del dolor y de la alegría. Justo cuando la tristeza estaba a punto de desbordarse, un leve crujido detrás de mí me sacó de mis pensamientos. Me giré y vi a mi hermana, Elena, observándome con una mezcla de sorpresa y preocupación en su rostro. Era curioso, ella nunca había mostrado mucho interés en la historia familiar, siempre se había mantenido a distancia emocional. ¿Qué haces aquí?, preguntó, sus ojos buscando atención. Explorando, respondí, sabiendo que era solo una parte de la verdad. Recorriendo los recuerdos. Elena se acercó, su expresión un poco menos cerrada. ¿Y qué has encontrado? Más preguntas que respuestas, admití, deseando poder compartir con ella la conexión que comenzaba a florecer en mí. Pero hay algo aquí, algo que debemos enfrentar juntos. Apenas mencioné juntos, las paredes que había construido a su alrededor parecieron desmoronarse. Su mirada se suavizó y dio un paso hacia mí. Siempre he sentido que había cosas de las que no hablamos.
Y quizás es hora de que las enfrentemos. Una chispa diminuta brilló en mí ante su apertura. ¿Te gustaría ayudarme? Hay cartas y recuerdos que debemos desenterrar, rostros y voces que no hemos escuchado que necesitamos escuchar. Elena asintió, y por un momento, imaginé un futuro donde pudiéramos construir algo nuevo, un lazo que renacía del polvo. Sin embargo, una sombra me cruzó la mente, la advertencia de la voz que aún resonaba en mi cabeza: no olvides lo que dejaste atrás. Mientras el entusiasmo comenzaba a burbujear entre nosotros, el sabor de la duda se posó en la punta de mi lengua. ¿Sabes? Siempre he creído que los secretos tienen un precio. Lo que descubramos podría cambiarlo todo, podría abrir viejas heridas, tal vez, dijo ella, su voz ahora era decidida. Pero es mejor que sigamos adelante, en lugar de quedarnos atrapados en lo que significó. ¿Desde cuándo huimos del pasado? Tal vez la liberación sea la única cura. Sus palabras tenían peso, y aunque mi corazón temía lo que podríamos desenterrar, también comprendía que el poder de la verdad nos podría liberar. Juntas, nos adentramos en el alma del hogar, advirtiendo un nuevo camino. Mientras recorríamos la casa, el eco de nuestros pasos resonaba en cada habitación. Sabía que esas murallas estaban cargadas de tristeza y alegría, un recordatorio constante de que el amor y el dolor coexisten. Un aire de determinación se instaló en mi pecho cuando encontramos el viejo baúl en el desván, cubierto de polvillo y telarañas. Miré a Elena y le hice un gesto para abrirlo juntas. Dentro había cartas amarillentas, fotos descoloridas y antiguos recortes de periódico. Todo estaba prolijamente organizado, como un grito atrapado en el tiempo. Pero al abrir una carta, un escalofrío recorrió mi espalda. Las palabras que leí hablaban de secretos profundos, de decisiones que nunca había imaginado que mi familia había tomado. El miedo me paralizó y la culpa se asomó a su vez. ¿Qué hacemos ahora?, murmuré con voz temblorosa. En ese instante, la confianza que habíamos comenzado a construir quedó pendejeando de un hilo. Y en el silencio que siguió, la voz retumbaba nuevamente en mi mente: no olvides lo que dejaste atrás. Con las manos temblando, supe que estas preguntas apenas comenzaban a resplandecer. ¿Estábamos listas para enfrentar la cruda verdad que podría cambiarlo todo? El miedo se instaló de nuevo, esta vez más profundo, y un murmullo, casi un susurro desesperado, me hizo dudar de si realmente podría encontrar lo que buscaba. Mientras mantenía la carta entre mis manos temblorosas, sentí que la luz que entraba por la ventana del desván ya no era cálida. Todo parecía teñido de una sombra inquietante, como si el propio aire estuviera cargado de secretos que ansiaban ser revelados. La tinta de la carta parecía palpitar, provocando que me perdiera por un momento en el laberinto de lo desconocido. Elena, al reconocer mi inquietud, se acercó. ¿Qué dice? Su voz era suave, casi como un hilo que intentaba unirnos en ese instante tenso. Habla de decisiones, respondí, sintiendo que las palabras se atragantaban. Decisiones que nuestras familias tomaron por nosotras, sobre nosotros. Cosas que nunca supe, que tal vez nunca debí conocer. Frunció el ceño. ¿Te refieres a nuestra familia? ¿A nuestros padres? La incredulidad y el miedo comenzaban a entrelazarse en sus ojos. Asentí lentamente, sintiendo que algo dentro de mí se iba desmoronando. Parecen haber ocultado más de lo que sabemos. ¿Qué si esas decisiones nos afectaron de una manera que aún no comprendemos? La idea giraba en mi cabeza como un torbellino, creciendo en intensidad. ¿Y si esto es un patrón? Una repetición de errores que se repiten, una historia que no hemos podido romper. Elena frunció el ceño, su mirada se fijó en la carta, su mente luchando para conectar los puntos. Pero, ¿no crees que podríamos encontrar respuestas en lugar de más dolor? Quizás sea nuestra oportunidad de romper ese ciclo. A medida que sus palabras resonaban en la habitación, una pequeña chispa de esperanza comenzó a arder en mi interior. Tal vez lo que había encontrado no era solo un peso, sino un camino hacia la verdad que nos liberaría.
¿Y si encontramos algo que nos haga dudar de lo que hemos creído sobre nosotros mismos todo este tiempo? Pregunté. Podría doler. Elena entrelazó sus dedos con los míos. No importa cuánto duela, debemos hacerlo. Si no ahora, ¿cuándo? Debemos saber quiénes somos realmente. Con el tiempo el dolor no se atenúa, simplemente se oculta. Miré a mi hermana y vi la determinación en su rostro. Juntas, habíamos comenzado un viaje que nos llevaría a los rincones más oscuros de nuestra historia familiar. Pero había algo más profundo, una lucha interna que también estaba surgiendo entre nosotras. Las sombras proyectadas en la pared por el atardecer comenzaban a bailar al compás de nuestras inquietudes. Tomando aliento, decidí romper el hechizo de misterio que envolvía la carta. La abrí completamente y empecé a leer en voz alta. Querida familia, si estás leyendo esto, significa que el tiempo ha pasado y hay cosas que necesito compartir. Mis manos comenzaron a temblar con cada palabra. Siempre he cargado con la culpa de decisiones que nunca debí tomar. El secreto que guardo no solo involucra a nuestra familia, sino también decisiones que nuestros antepasados hicieron en momentos de desesperación. Elena palideció, pero apretó mi mano. Sigue, por favor, las palabras del pasado nos buscan, y el silencio no es el camino que quiero dejarles. No quiero que el miedo les impida vivir plenamente, pero tampoco puedo cargar con el peso de la verdad sin compartirla con ustedes. Si el amor no puede vencer a los secretos, entonces tal vez el perdón es nuestro único refugio. Mientras leía, las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. El peso de mis propios secretos, los de mi familia, todo parecía caer sobre mí. ¿Qué es lo que se oculta aquí? Musité, pensando en voz alta. Mientras el aire se tornaba espeso, Elena tomó la carta y terminó de leer en silencio. Un profundo suspiro escapó de sus labios, como si una pesada carga se hubiera liberado. Al mirarla, vi que su mirada reflejaba la misma incomodidad que sentía en mi pecho. No sé si estamos listas para esto, dijo, su voz quebrándose. Pero ¿qué pasa si al desenterrar estos secretos comenzamos a conocer la verdad sobre nosotras mismas? El silencio que siguió fue abrumador. Cada una absorbía la magnitud de esa posibilidad. Todo lo que habían creído hasta entonces podría ser cuestionado, cada. Su posición sobre el amor y la familia se tambaleaba ante la verdad. La idea era aterradora y liberadora a la vez. Mientras apoyaba la cabeza sobre mis manos, una sensación de resignación se apoderó de mí. ¿Era este el momento adecuado? Fue entonces que, con ese sencillo gesto, sentí que el pasado empezaba a desplegarse frente a mí como un capullo a punto de florecer. En ese instante, algo tiró de la esquina de mi mente. Algo me observaba. Mi corazón se detuvo. ¿Escuchas eso? Pregunté de repente, levantando la vista. Elena frunció el ceño. ¿Escuchar qué? Un murmullo, como si viniera del jardín, respondí. Pero antes de que pudiera decir mucho más, el aire se llenó de voces susurrantes, y sin saber por qué, supe que la verdad estaba muy cerca de desvelarse, lista para ser revelada. El murmullo persistió, filtrándose a través del aire pesado del desván. No era solo ruido, eran fragmentos de voces, ecos de una conversación que había tenido lugar mucho antes de que llegáramos a este mundo. Elena me miró con los ojos desorbitados, su incredulidad transformándose lentamente en angustia. Era evidente que ambas sentíamos el mismo peso en el aire, una presión casi tangible que parecía burlarse de nuestro deseo de respuestas. Tal vez deberíamos salir, sugirió Elena, su voz apenas un susurro. Podrían ser solo nuestros nervios, pero el impulso dentro de mí era irrefrenable. Era como si esas voces me llamaran, tiraran de mí hacia el jardín, ese lugar que había sido testigo de nuestras risas y secretos de infancia. Sin pensarlo más, me levanto de la silla, apretando la carta en mis manos. No, tenemos que averiguarlo. Esto podría ser importante, Elena dudó, mordiendo su labio inferior, pero algo en mi convicción pareció calar hondo en ella. Se levantó también, y juntas nos dirigimos hacia las escaleras del desván, atravesando la habitación que había estado llena de nuestra niñez.
Cada paso que daba se sentía como un cruce a terrenos desconocidos, donde cada sombra parecía cobrar vida bajo nuestra presencia. Al abrir la puerta del desván, el aire fresco del jardín nos recibió con un abrazo casi sensible. Las voces se hicieron más concretas, pero seguían siendo ininteligibles, como un torbellino de sentimientos que se entrelazaban en una sinfonía inaudible. Caminamos hacia el jardín, donde las sombras de los árboles se extendían como brazos en adicción a la tierra. Al llegar a un pequeño claro, nos detuvimos, y allí, por un instante, el susurro se tornó más claro. ¿Puedes escucharlos ahora?, pregunté, casi sin aliento, mientras me giraba hacia Elena. Sí, es como si alguien intentara contarnos algo, murmuró ella, la mirada fija en el suelo lleno de hojas caídas. De repente, un destello de luz captó mi atención. Era una pequeña construcción al fondo del jardín, semienterrada entre las briznas de hierba y los arbustos salvajes. Era un viejo pozo, cubierto de años de olvido. La vista hace que mi corazón se acelere. El pozo de la abuela, dije, recordando las historias de nuestra infancia, relatos de misterios y secretos que giraban en torno a aquel lugar. Me dirigí hacia él, sintiendo que algo dentro de mí me llamaba, como si las voces, ahora más intensas, se burlaran de la historia que habíamos conocido. Cuando me incliné para mirar dentro, el viento sopló al unísono, y las palabras finalmente se formaron en mi mente. Es aquí donde comenzó todo. Elena se unió a mí, su rostro pálido en contraposición con la oscuridad que emanaba del pozo. ¿Qué quieres hacer?, preguntó, el miedo regresa a su voz. Quiero saber. Necesito saber, respondí plenamente decidida. Tenía la sensación de que lo que había en el fondo de este pozo no era solo agua, sino recuerdos encerrados esperando ser liberados. Con cada latido, sentí que la historia de la carta, centenaria y llena de secretos, se entrelazaba con nuestras propias vidas. Sin darme cuenta, había comenzado a separar las hojas y la maleza que cubrían el pozo. Al descubrir la parte superior, un brillo metálico apareció. Era un pequeño candado oxidado. Aquel candado parecía un símbolo de todas las puertas que se habían cerrado entre nosotras y la verdad. Elena, ¿te imaginas que lo que está dentro puede cambiarlo todo? La emoción y la ansiedad fluían a través de mí. Elena miró hacia el pozo, luego a mí, y con un profundo suspiro, su voz resonó llena de ardor. Si hay algo que deba salir de aquí, lo enfrentaremos juntas. Aquel momento fue una promesa entre hermanas, un lazo que se apretaba con cada palabra. Pero justo cuando estaba lista para continuar, un grito desgarrador surgió del interior del pozo. Un lamento de antaño que parecía reflejar todo el sufrimiento acumulado de generaciones. Ambas retrocedimos, el terror en nuestros rostros ahora bien visible. ¿Qué fue eso? Elena se aferra a mi brazo. No lo sé, respondí, no sin un temblor en la voz, pero en el fondo sentía que esa era la clave de nuestra búsqueda. Eso es lo que necesitamos descubrir. El viento sopló nuevamente, desplomando algunas hojas que caían como un presagio sobre nosotras. En un instante, en esa atmósfera tensa y llena de misterio, decidimos que retroceder no era una opción. El pozo tenía algo que contarnos, y lo que encontramos en su interior, aunque podría ser aterrador, podría ser igualmente transformador. Y en ese momento de decisión, con la oscuridad del pozo resonando en nuestros corazones, un nuevo murmullo comenzó a ascender, diferente a todos los anteriores, y con él, una pregunta: ¿estás listas para saber la verdad? El pozo parecía respirar, una exhalación cargada de historias no contadas. Con cada palabra susurrante, sentía que las capas del pasado se desprendían, y aunque el miedo intentaba adueñarse de mí, había una fuerza aún más poderosa que me empujaba hacia adelante, la necesidad de saber. Vamos, dije, sintiendo el roce de las manos de Elena en las mías. El candado oxidado seguía allí, como un relicario guardando secretos que habían sobrevivido al paso del tiempo. Nos miramos, ambas conscientes de que este retroceso podría romper o sanar lo que nunca aprendimos a nombrar. ¿Tienes la llave?, preguntó Elena, los ojos brillando con una mezcla de curiosidad y temor. ¿Cómo vamos a abrirlo? La respuesta nos llegó al unísono.
no era una llave física, sino nuestra disposición a enfrentar los secretos y los daños del pasado. En ese momento comprendí que el verdadero candado que había mantenido nuestra historia oculta había sido el silencio. No necesitamos una llave, respondí, mi voz temblando pero desafiante. Lo que necesitamos es valor y una voluntad de confrontar lo que hemos evadido. Tomé aire profundo, sintiendo que la esencia de mis ancestros vibraba en el aire, llamándome a la acción. Con un brusco movimiento, me agaché y, cuidando cada paso, comencé a desenterrar este tesoro olvidado. Las manos comenzaban a moverse, y las raíces del jardín se entrelazaban con mis propios sentimientos. Deslizar hojas, romper la maleza, todo se sentía como un acto de purificación. El eco de aquel grito se convirtió en el mantra de nuestra misión. Con cada paso que daba, la realidad del pozo se transformaba en metáfora, también era un símbolo de las heridas aún abiertas que anhelaban su curación. Mira. Elena gritó, y de repente una luz tenue comenzó a emanar de la oscuridad del pozo. Era un brillo no deslumbrante, sino suave y acogedor, recordándome la luz de la abuela contándonos historias al calor de la chimenea. Lo que encontramos en el fondo no era solo la verdad, era nuestra historia. Con un último tirón, el candado se rompió, y el eco resonó con un grito de liberación. El pozo se abrió como un viejo libro, fotos, cartas y recuerdos flotaban hacia la superficie, revelando un legado que jamás había imaginado. Entre los objetos, había un medallón que brillaba intensamente, de una forma que parecía imitar el del que había encontrado en la lavaplatos. Sin poder contenerme, tomé el medallón, y en ese instante, sentí como todo cobraba sentido. Era el hilo que unía el pasado con el presente, la conexión entre generaciones olvidadas y las que aún estaban por venir. El murmullo se volvió un clamor, y con cada carta que leímos, las facetas de la historia de nuestra familia empezaron a revelarse, amores, luchas, decisiones que habían cambiado el rumbo de nuestras vidas. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos mientras la verdad caía en cascada, evocando risas pasadas y ecos de sufrimiento. Nunca supimos, sollozó Elena, apretando mi mano con fuerza. Nos mantuvieron a salvo del dolor, pero a costa de la verdad. En ese momento, entendí que el amor a menudo se disfrazaba de protección, pero el verdadero amor se forja en la verdad, y entonces, algo en el fondo del pozo se movió, captando nuestra atención. Era una carta, y no una cualquiera, las palabras de nuestra madre, escritas con su puño y letra. Queridas hijas, comenzó. Les pido perdón por las historias sin contar y por los secretos ocultos. He cargado el peso de mis decisiones, convencida de que protegerlas significaba mantener el silencio. Pero la fuerza de nuestra familia reside en el amor y la verdad. Lo que han encontrado no es solo un legado, es la oportunidad de romper el ciclo y renacer. El llanto se tornó en risas, y en medio de lágrimas, la tristeza se disipó. Lo lograremos, dije, mirando a Elena, convencida. No éramos solo un eco de las sombras del pasado, éramos la luz que iluminaba el camino hacia adelante. Juntas, podíamos transformar el legado que había sido transmitido, y lo haríamos en honor a nuestras raíces y a nuestro futuro. Al cerrar la carta, el viento sopló con fuerza, llevándose los ecos de lo oculto, haciendo espacio para lo que estaba por venir. Estemos listas para hablar, para reescribir nuestra historia, y al hacerlo, me sentí liberada de las cadenas que me ataban a la duda. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos cálidos. La luz tocaba el jardín de nuestra infancia, el antiguo pozo y todo lo que alguna vez fue parte de la historia que estábamos aquí para transformar. Y mientras nos dirigíamos hacia la casa, sentí que en cada paso llevaba conmigo no solo la historia del pasado, sino también una nueva esperanza. La verdad era el puente hacia nuestra sanación, y así, con la certeza de que la unión familiar era nuestra mayor fortaleza, resonó la última frase en mi corazón: la verdad compartida siempre será más poderosa que cualquier secreto guardado.